¿cómo están? La introducción al trabajo intelectual es una asignatura que se espera que puede servirles no solamente como una materia, sino le puede acompañar en todo ese proceso de cursar una carrera universitaria. Pues uno cuando se inscribe a la universidad a cursar una carrera, como que se casa ya con el oficio de pensar, se casa con el trabajo intelectual. Todo lo que van a hacer a partir de ese primer semestre hasta fin de la carrera es básicamente esto, es el trabajo intelectual. Y en esa asignatura queremos ofrecerles algunas técnicas, algunos consejos, algunas teorías también que le van a ayudar a tener esa carrera, pasar esa carrera con una forma más exitosa. En esa primera clase vamos a ver lo que es la naturaleza de este oficio de pensar, de este oficio de trabajar intelectualmente. Luego veremos algunas dificultades que uno enfrenta en ese proceso y terminaremos en clasificar algunas operaciones del pensamiento que van a tener que realizar a lo largo de esta carrera. En cuanto a la naturaleza del oficio de pensar, tenemos que señalar que la conducta inteligente, la inteligencia está relacionada cercamente con el pensamiento. Pero para que esta conducta intelectual aparezca, necesariamente se requiere de que aparezca también algún problema. Cuando nosotros hablamos de problemas, habitualmente estamos pensando en cosas muy desagradables. Nadie quiere tener problemas, queremos más bien evitar los problemas. Sin embargo, nosotros en el trabajo intelectual definimos el problema como una situación nueva frente a la cual no se crearon todavía respuestas adecuadas, automatizadas. En otras palabras, la conducta inteligente surge cuando nos enfrentamos a una situación nueva, una situación que requiere que elaboremos alguna respuesta nueva. Entonces el problema en este caso se convierte en una fuente de lo que es esencialmente humano, se convierte en la fuente de una conducta inteligente. Si por el contrario nosotros enfrentamos un problema y en vez de analizarlo, en vez de evaluarlo, en vez de tomar decisiones conscientes y pensadas, actuamos automáticamente o actuamos por ensayo-error, todavía no se va a poder hablar de una conducta inteligente. Por ejemplo, un examen de una materia que nunca antes estudiamos requiere de nosotros esa clase de respuestas no basadas de lo anteriormente aprendido, ensayado, automatizado, sino una respuesta pensada, evaluada y consciente. Ahora bien, en este proceso del trabajo intelectual encontramos, como ya dije, muchas dificultades, muchos inconvenientes. Esos inconvenientes se pueden dividir en dos clases. Están por un lado las limitaciones personales internas que tenemos y los factores externos. En cuanto a esos primeros, cuando encontramos nuestras limitaciones, cuando somos conscientes de ellas, eso no debe convertirse para nosotros en desaliento, no debe ser motivo de desánimo, sino más bien tiene que ser un incentivo para cultivar estas características que nos damos cuenta que todavía nos faltan. A lo largo de una carrera universitaria tendremos muchísimas oportunidades, muchísimas ocasiones en las cuales podemos practicar, podemos cultivar, mejorar nuestras habilidades intelectuales. Ahora, en cuanto a los factores externos, el tema un poco se nos escapa porque son externos, por algo son externos esos motivos y no siempre están bajo nuestro dominio, bajo nuestro control. No obstante, en la mayoría de los casos de los factores externos que dificultan el trabajo intelectual, en la mayoría de los casos esos factores no son determinantes, o sea que no nos condicionan del todo. A veces podemos superarlos, aunque sea en parte. Veamos ahora algunas de esas limitaciones personales. En primer lugar, puede haber, y de hecho existe con mucha frecuencia, el tema de la concentración y la atención. Más bien es al revés, la falta de concentración, la falta de atención
es que nos impide a veces tener éxito pleno en nuestro trabajo intelectual. Muchas veces pasamos por conflictos personales o familiares, a veces sentimos ansiedad antes del examen o ansiedad porque falta poco para el examen, nos falta el tiempo. A veces nos enfrentamos a falta de interés por alguna materia, por alguna asignatura o parte de ella. Tenemos asuntos pendientes que resolver que de repente resaltan cuando estamos estudiando, sentimos fatiga, acumulación de tareas o la debilidad de nuestra propia voluntad. Todo eso son problemas reales a los cuales tendremos que aprender a enfrentar. En cuanto a la concentración y atención, esta va a ir mejorando seguramente a lo largo de nuestra carrera, pero también podemos aprender algunos ejercicios de relajación, ejercicios de concentración, hacer respiraciones profundas, contar la inhalación, exhalación, concentrarnos unos segundos, unos minutos en esto, y veremos que de a poco estos factores de concentración y atención van a mejorar. Otras veces nos encontramos faltos de motivación. Motivación, desde luego, es parte fundamental de este proceso de aprendizaje. Tal es así que en la segunda clase, en la segunda unidad, hay todo un tema sobre estos factores teóricos que intervienen en el proceso de aprendizaje, y uno de ellos es el factor de motivación. Ahí, en esta ocasión, vamos a ver más de cerca sobre los elementos de teoría sobre motivación y algunas cosas prácticas que nos pueden ayudar. Por el momento sería suficiente tener en cuenta que los teóricos dividen estas motivaciones en dos grandes grupos: los factores motivacionales intrínsecos, o sea, internos, y factores extrínsecos, o sea, externos, ¿no? Esos factores externos son incentivos, son cosas que van más allá de nuestro interior. Por ejemplo, si nuestros padres nos regalan viaje cada vez que culminamos bien el semestre o el año, entonces tenemos un incentivo, tenemos una motivación extra para culminar bien nuestro aprendizaje cada año o cada semestre. Sin embargo, estos factores externos no son tan recomendables, no son tan buenos como los factores internos, que exclusivamente dependen de nosotros. Porque el año en que nuestros padres no nos podrán ofrecer ese viaje, desaparece ese incentivo. Esos incentivos externos están sujetos a cambios y desaparición. Sin embargo, si elaboramos nuestras motivaciones interiores, internas, entonces podemos contar con ellas con mayor firmeza. La falta de motivación, obviamente, también impide un exitoso aprendizaje. Luego viene el factor del cansancio. Pero cansancio no siempre es malo. Cansancio, dicen los autores, que es una advertencia de la naturaleza. Es una señal según la cual tenemos que descansar. Obviamente, en casos extremos, en situaciones decisivas y excepcionales, para cumplir algunas tareas ineludibles, como por ejemplo estudiar el día anterior para un examen que todavía no nos hemos preparado, obviamente hay que hacer esfuerzo y hay que estudiar con el cansancio a costas. Pero en los demás casos, cuando estamos cansados, simplemente debemos procurar de descansar. Otras situaciones que nos limitan son personales, es por ejemplo nuestro estado de ánimo, una enfermedad, cosas que ya es difícilmente remediable, pero que tenemos que estar preparados a que estas situaciones también sucedan, y una vez que pasen, pues podamos continuar nuestros estudios. Ahora, en cuanto a problemas o factores externos, hay que tener en cuenta, los autores señalan estos que ahora ven en la placa. En primer lugar, el lugar de trabajo. Siempre conviene que escojamos en nuestra habitación un escritorio, un rincón, que lo asociemos siempre con el estudio. Con el tiempo eso nos va a ayudar a concentrarnos. Si siempre estudio en ese escritorio o siempre estudio en este lugar de la biblioteca, entonces como que nos habituamos, y una vez sentados ya estamos como para empezar a estudiar. Tener un lugar fijo de nuestro trabajo intelectual. La temperatura, bueno, en nuestro país
es muy difícil lograr lo que los libros, lo que la teoría recomienda, tener una temperatura entre 18 a 22 grados. Bueno, si tenemos la fortuna de tener un aire acondicionado, pues estudiemos con él. Ahora, si no, vamos a tener que buscar buena sombra, una buena ventilación, una buena iluminación también, que son los otros factores externos. También debemos procurar estudiar en silencio. Si bien es cierto que hay estudios que demostraron que una suave música de fondo puede ayudarnos, obviamente escuchar los reggaetones del último sábado que bailamos en la disco va a ser contraproducente. Si escuchamos música, tiene que ser música suave y preferentemente música sin palabras, ¿sí? Música instrumental. La iluminación, que es el otro factor, se recomienda tener dos clases de iluminación. Una luz que ilumina toda la habitación y después una luz focalizada que por lo general debe estar en el caso contrario de la mano en la que escribimos. Si escribimos con la mano derecha, debemos enfocar esa luz focalizada desde el otro lado. También ya hablamos de buena ventilación. Y el último factor externo es el tiempo. El tiempo nunca depende de nosotros, pero sí depende de nosotros calendarizar las tareas. Si yo tengo en 2 semanas o en 10 días un examen que tiene 20 bolillas, entonces tengo que calendarizar los días y estudiar X bolillas por día, ¿no? Calendarizar para cumplir los objetivos estrictamente. Y finalmente cerramos esta clase con las operaciones de pensamiento que clasificamos para ustedes, para que los puedan manejar, porque tarde o temprano alguna vez en su carrera van a tener que interpretar algo, ¿no? Sacarle el significado, van a tener que observar, que es otro trabajo intelectual importante, van a tener que identificar o cuestionar es poner en duda en algo, van a tener que aplicar es una operación del pensamiento en la cual uno aprende una regla general, pero después la sabe aplicar a casos concretos. Van a saber sintetizar o van a tener que hacer esas acciones de pensamiento, de sintetizar un texto, de sintetizar la clase. Van a tener que extrapolar. Extrapolar es sacar una conclusión de algo que es lógico. Definir, ¿sí? Van a tener que evaluar cuál la teoría es mejor. Van a tener que generalizar, o sea, a partir de casos concretos y sacar una regla general de ellas. Van a tener que ordenar y clasificar. Todos estos conceptos, todas esas operaciones del pensamiento van a encontrar definidas, van a tener explicadas en el material de la clase, y en la parte de evaluación de esta unidad van a tener un ejercitario en el cual van a practicar la mayoría de esas operaciones del pensamiento que ahora enunciamos, que ahora clasificamos. Bueno, por mi parte es todo en esta primera clase. Les deseo muchos éxitos en esta asignatura y en toda la carrera que ahora están por empezar.